porque te está escuchando Eduardo Jerome, ex juez, abogado penalista, lo consultamos con frecuencia en estos temas, pero probablemente vos desde Buenos Aires puedas apuntar o aportar algo que a mí se me pase, porque yo no soy abogado. ¿Cómo está, doctor Jerome? Buen día. Buen día, Miguel. ¿Cómo está usted? Me gusta saludarlo. Tanto tiempo, doctor. ¿Cómo está? Lo escuchaba, bueno, Fabio Ferrer sí es abogado, nuestro colaborador en Buenos Aires, yo no lo soy, pero desde el puro sentido común, Eduardo, yo digo, a ver, si un juez penal federal convoca a un expresidente para que hable de temas vinculados con espionaje, con inteligencia del Estado, ¿cómo podría no saber o haberse olvidado de que el imputado, el indagado, va a tener que responder en base a los datos que conoció por los informes de inteligencia? Hay algo que me cuesta entender, probablemente por mi desconocimiento, doctor Jerome. Es que nos cuesta entender a todos. ¿A usted también? Porque esta causa tiene una clara connotación política, Miguel. Esto no es una causa común. Empecemos por partes. La escuchas a los familiares es una cosa poco menos que muy difícil de entender. ¿Cuál es la razón por la que se escucha a los familiares de un trágico hecho? O sea, no me entra. Aquí no es que pueda haber una cuestión del Estado, un secreto de Estado en escuchar a los familiares. ¿A dónde se puede llegar con esas escuchas, no es cierto? Por un lado. Por otro lado, desde que empezó el tema, esto no ocurría en Dolores, esto ocurría en otros lugares lejos de Dolores, en Caleta Olivia, en Santa Cruz. Entonces, ¿cuál es la razón de que un juzgado de Dolores en el medio de la provincia de Buenos Aires esté interviniendo? Segundo punto. Tercero, el ex juez que empezó esto es un juez claramente militante kirchnerista, Ramos Padilla, ¿no es cierto? Un militante kirchnerista, que ¿por qué se fue de la causa? Fue exclusivamente porque lo mandaron a dirigir las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa es la razón por la cual lo cambiaron de estatus a Ramos Padilla. Si no, lo hubieran dejado para que siga haciendo política allí. Y el que lo reemplaza, lamentablemente, o porque el juzgado está infectado de militantes, porque así fueron nombrados por el anterior juez y allí quedaron, o por convicción personal de él, lo cierto es que está haciendo un papel igual al anterior, un papel de militantes. Y esto se advierte cuando citan a Macri a indagatoria directamente en un tema que, como le digo, la escucha a los familiares, que no se entiende por qué el presidente puede estar interesado en escuchar a los familiares. No es escuchar a los imputados de un hecho de grave, etcétera, no, a los familiares de un hecho ya ocurrido. Entonces, el expresidente estaba afuera, en el exterior, cuando el juez lo cita. Le informan, señor, está afuera. ¿Qué hace? En situaciones normales, Miguel, y esto me pasa en el ejercicio profesional, cuando a un cliente lo citan, que está en el exterior, uno informa. Lo primero que pregunta el juez, ¿cuándo vuelve? Entonces uno le dice, mire, va a volver dentro de 25 días, por ejemplo, para darle una cosa, dentro de 15 días. El juez lo cita, entonces, para 4 o 5 días después o 3 días después del día que llegue. Uno le informa, vuelve tal fecha, entonces lo cita para después. Esto es en línea general. Jerome, a ver, usted fue juez penalista, ¿no? Ya le cedo a mi compañero Fabio Ferrer en Buenos Aires para que le pregunte, pero solamente esto, usted fue juez penalista. ¿Estos son errores no forzados? Distracciones de secretarios? Digo, por ejemplo, no tener en cuenta cuándo vuelve a quien usted está convocando indagatoria, cuando es un hecho publicado en todos los diarios que se encuentra fuera del país, o obviar que le va a tener que preguntar por cuestiones vinculadas con un secreto que debe preservar el exfuncionario, porque si no incurre él en otro delito. Usted, que fue juez, ¿lo consideraría errores, ignorancia o intención? Mire, se mezclan las dos cosas. Mezcla el
institucionalidad política. Esto habrá que hacer finito de seguro. ¿Por qué? Porque el apuro del juez en citarlo a Macri y decir, aunque esté afuera, que venga, lo cita a los 5 días después o a los 6 días después, lo citó, la segunda citación, como diciendo, tiene que venir. ¿Por qué el apuro? Porque lo quiere citar antes de las elecciones. Porque la cuestión era la foto de Macri declarando, si él pudiera, procesándolo rápidamente antes de las elecciones. Entonces, hay una cuestión, Miguel, que es fundamental. Cuando la política entra en la justicia, esta deja de haberla, deja de haber justicia. Y acá hay una clara intencionalidad política, lo que menos. Tenemos un poder judicial muy desacreditado ante la sociedad, Miguel. El 80% de la gente descree de la justicia. Es terrible, es terrible. Mientras usted está hablando, doctor, lo estoy recibiendo yo en mensajes que entran a la cadena 3. Fabio Ferrer, de Buenos Aires, es abogado también, Fabio. Fabio, pregunta, por favor. Sí, doctor Jerome, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Fabio, ¿cómo está? Muy bien. 2 preguntas, pero que me parece que tienen relación, están relacionadas unas con otras de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar. Esta acusación y esta causa es una mera construcción conjetural, eso por un lado, y por el otro lado, el juez, ¿hay mérito como para una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño? Las dos cosas suceden, efectivamente, son indicios conjeturales que se toman en cuenta exclusivamente para poder citarlo, con una rapidez volante. Ya no nos sirve que lo citen en diciembre. Necesitaban citarlo en octubre para tener tiempo para dictar una resolución que quizás, que muy probablemente sea un procesamiento. Había que lograrlo. Y en esa función hasta se pudieron olvidar de todo esto por la rapidez con que lo hicieron, ¿no es cierto? Pero además, esto es algo que resulta tan absurdo pensar en que el presidente de la República, que es una persona que tiene otras funciones, esté al tanto de todo lo que hacía la AFI, en una cuestión absolutamente ajena a una verdadera tarea de inteligencia, y pretender vincularlo. Poner a tu segunda pregunta, perdón, Fabio. No, sí, justamente por esta conducta incurría en la causal de mal desempeño que amerite una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasa? Es que lamentablemente el Consejo de la Magistratura no es un organismo que esté funcionando en forma independiente, es un organismo también dependiente del poder político, donde hay una mayoría justa para evitar, no alcanza la mayoría que tiene el oficialismo en el Consejo de la Magistratura, no alcanza para destituir jueces, pero sí alcanza para enjuiciarlos, para tratar de evitar de que muchos casos que hay jueces realmente venales o jueces políticos, como este caso, si son denunciados, evitan que se haga el juicio. ¿Por qué? Porque tienen mayoría. Y acá en este aspecto todos tienen incidencia, porque la composición del Consejo de la Magistratura, según la Constitución, era una. Tenía que ser plurifuncional, abarcar todos los aspectos de la institucionalidad. Sin embargo, se cambió, se reformó, ahora tiene la clase política preeminencia, tiene mayoría. Se desnaturalizó, Eduardo, se desnaturalizó por completo. Sí. La clase política tiene la mayoría y están usando el colegio con fines políticos. Bien. Entonces solamente se enjuicia el Consejo, solamente se enjuicia a quienes ellos quieren. Y en este caso, por más denuncia que haya, evidentemente está dando pautas de un sometimiento y un abandono de su función independiente absoluta. Esto tampoco va a proceder porque no hay posibilidades de llevarlo a cabo. Ha sido, como siempre, claro, conciso, contundente. Eduardo, muchas gracias, doctor Jerome. Que esté muy bien. Miguel. Adiós.